Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, en minutos vamos a comenzar con esta charla relacionada precisamente a los planes de ahorro para compra de vehículo automotor. Vamos a esperar que algunas personas más se vayan uniendo a la transmisión en vivo y daremos comienzo a esta charla relacionada a los planes de ahorro para compra de vehículos. En minutos ya estamos comenzando, esperamos 2 minutitos más y ya arrancamos con esta charla precisamente relacionada a los planes de ahorro para compra de vehículo. Bueno, ya tenemos gente que se está enganchando, estamos hablando por lo menos 25 personas que están viendo esta transmisión. Vamos a comenzar en un primer término agradeciendo al Colegio de Abogados de Bahía Blanca en su persona del presidente de dicho cuerpo. También vamos a agradecer a la Comisión Académica del Colegio de Abogados que viene aprobando todas estas actividades que estamos realizando. Hoy comenzamos un ciclo de transmisiones en vivo relacionado a temas del consumidor, relacionados a temas expresamente vinculados a la relación de consumo. Este ciclo de charlas en vivo arranca el día de hoy con los planes de autoahorro, donde me toca a mí dar el tema, pero ya la semana que viene va a haber otros colegas. Próximo martes va a estar el doctor Fernando Brasiforte hablándonos de un tema muy importante en materia de consumo, y después la semana siguiente, más precisamente el 28 de abril, va a estar el doctor Emiliano Álvarez y el doctor Facundo Valiente también haciendo referencia a algunos temas relacionados con los derechos del consumidor. Haciendo esta aclaración, precisamente queremos agradecer, como decía, entonces al Colegio de Abogados por hacer posible todas estas actividades académicas que venimos llevando a cabo desde el Instituto. Hoy, a raíz de esta pandemia que estamos atravesando, nos vemos en la obligación de realizar este tipo de actividades utilizando la tecnología y precisamente utilizando el Facebook del Instituto, que tiene muy buen alcance en la ciudadanía en general sobre las actividades que nosotros vamos cargando. El tema de hoy va a estar vinculado, como decía recién, a los planes de ahorro para compra de vehículos. Vamos a partir de la base que cuando uno habla de contratar la compra de un vehículo bajo la modalidad de un plan de ahorro, estamos en presencia de una relación de consumo. Y si estamos en presencia de una relación de consumo, es importante hacer esta aclaración que la persona ahorrista, el adherente, el suscriptor, así lo vamos a llamar durante esta charla, va a tener la posibilidad de ampararse en la normativa que establece la Ley de Defensa del Consumidor. Reitero, cuando una persona contrata bajo la modalidad de un plan de ahorro para comprar su vehículo, ya sea que lo tenga en su poder porque lo haya adjudicado o no lo tenga, estamos en presencia de una relación de consumo. Y le asisten todos los derechos propios de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, que ante la duda tenemos que estar, ante la duda en cuanto a los alcances en la interpretación de la ley, debemos estar a lo que está a favor del consumidor. En lo que respecta al beneficio de gratuidad, que más adelante vamos a hablar del mismo, también tiene un beneficio en cuanto a este tema de la gratuidad y poder acceder a órganos administrativos o órganos judiciales de manera gratuita. Pero precisamente vamos a hablar
de la situación que se generó, la suba del dólar. Allá en el año 2018 tuvimos un fuerte incremento en la suba del dólar y otro fuerte incremento en el año 2019. Esa suba del dólar ha generado que aquellas personas que contrataron y firmaron una solicitud de adhesión para comprar un vehículo bajo esta modalidad de plan de ahorro, vieron incrementada su cuota. Para graficarlo de una manera, vamos a decir que aquellas personas que allá por el año 2015, 2016, 2017, querían comprar un vehículo, se acercaban hasta las concesionarias y se le ofrecía alguna forma de financiación, precisamente mediante un plan de ahorro. Esa financiación que se le ofrecía, se le garantizaba por parte del vendedor, previo a firmar el contrato de adhesión, esa solicitud de adhesión, se le garantizaba que esa cuota iba a tener cierta estabilidad. Y es más, se le indicaba que desde la cuota 1 a la cuota 12 va a pagar determinado valor, que va a ser fijo, de la 12 a la 24 determinado valor, que no va a variar más de un 5%, y así hasta completar las 84 cuotas que normalmente tiene un plan de ahorro. Esto se le informaba, deber de información, que acá primer detalle que podemos encontrar, esto se le informaba por parte del vendedor de la concesionaria cuando una persona quería comprar un vehículo y se acercaba a esa concesionaria. Ese plan de ahorro es un contrato de adhesión. Cuando hablamos de contrato de adhesión, son aquella modalidad donde el consumidor poco tiene para discutir. Y más, si uno presta atención en estos contratos de planes de ahorro, estamos hablando de formularios impresos de manera continua, es decir, son todos iguales, se repite para todos de la misma manera, es decir, el consumidor no puede discutir ninguna de las cláusulas y si quiere aceptar esa contratación solamente debe firmar. No puede cuestionar ningún punto de ese formulario ya preestablecido, predispuesto. Esto obviamente, a la luz del derecho del consumidor, debemos prestar mayor atención. Por eso hoy decía, y lo vuelvo a repetir, cuando estamos en presencia de un plan de ahorro para compra de vehículos, estamos hablando de una relación de consumo. Al ahorrista, al adherente, al suscriptor, al consumidor, lo va a amparar esta ley. Entonces, en ese sentido, estamos hablando ya que la información que se le brindó por parte de la concesionaria o del vendedor de ese plan de ahorro, ya encontramos algún error en ese deber de información porque se le garantizaba precisamente, que iba a tener cierta estabilidad. Por otro lado, estamos hablando de una empresa, por lo general estas empresas de planes de ahorro son sociedades anónimas de ahorro para fines determinados, así están constituidos, y por lo general estas empresas vienen operando de esta manera ya de hace muchos años y ya conocen la mecánica y los vaivenes económicos de nuestro país. Entonces, otro error de información, le deberían haber informado por lo pronto a este adherente, a este ahorrista, a este consumidor, que pueden surgir este tipo de situaciones y la verdad que nunca se le informó. Pero volviendo al tema de la contratación, reitero, estamos en presencia de un formulario predispuesto. A raíz de estos aumentos del dólar, independientemente de que el ahorrista haya o no adquirido el bien mediante la adjudicación de la unidad, independientemente de que el ahorrista haya adquirido el bien, la cuota se empezó a disparar a montos totalmente exorbitantes, a montos elevadísimos. Pensemos una persona que en el 2015, 2016, 2017 sacó un vehículo o adhirió a este plan de ahorro y la cuota representaba aproximadamente un 7, un 8 o un 9% de sus ingresos. Reitero, al momento de suscribir el plan de ahorro, para esa persona, allá en el año 2015, 2016, 2017, la cuota le representaba no más de un 10% de sus ingresos. Bueno, a raíz de esta disparada del dólar en el año 2018 y que se potencia aún más en el 2019, generó que esa cuota empieza a representar un porcentaje mucho mayor, muchísimo mayor. En algunos casos ha excedido el 50% de los ingresos y tengo conocimiento de algunos casos muy puntuales donde ha llegado casi al 100% de los ingresos. Entonces, la verdad que
acá la situación se tornó totalmente, una situación totalmente abusiva, unas cuotas totalmente desproporcionadas, y en este contexto es donde empezaron a iniciarse varios expedientes judiciales durante el año 2019 en todo el territorio nacional. No solamente en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias existen similares situaciones. Esta situación que estamos haciendo referencia se repite para todos por igual, es decir, ya sea de una automotriz X, se va a repetir con la otra automotriz de marca Y, es decir, se repiten en todos por igual, no hay ningún tipo de excepción. Cuotas que se fueron aumentando de manera desproporcionada. Bueno, acá nos acompaña mi perrita. Pero bueno, disculpen la interrupción. Lo que le decía era lo siguiente: cuotas que se empezaron a elevar y donde la justicia tuvo que empezar a intervenir frente a una pasividad por parte de la autoridad de aplicación de estos planes. La autoridad de aplicación de estos planes es la Inspección General de Justicia. Si bien el año pasado emite una resolución, lo cierto es que esa resolución no vino a solucionar ningún tipo de inconvenientes que se venían creando a los barristas. Y también vamos a hablar más adelante de una resolución que se publicó el sábado pasado, el día 11 de abril, donde también esa resolución trata de buscar algún tipo de solución para los ahorristas, y personalmente considero que esa resolución tampoco va a brindar ningún tipo de respuesta frente a esta desproporción evidente que se está generando. Ya adelanto mi postura, que digo que no genera ningún tipo de respuesta, porque lo que está haciendo es diferir el pago de la cuota, entre comillas, real, lo difiere para más adelante, situación que no observa esta problemática de plan de ahorro desde una faz protectoria o de una faz en materia de derecho del consumidor. Solamente se centra en querer seguir garantizando la rentabilidad de la automotriz, de esta sociedad anónima de ahorros para fines determinados, pero escapa esa visión a querer proteger y llevar un poco de seguridad jurídica para las personas que contrataron. Bueno, en este tipo de situación, como decía, empezaron a existir demandas judiciales en todo el país. Juez competente para entender estos casos: se han presentado las acciones judiciales en el fuero provincial, es decir, distintas provincias en su fuero ordinario fueron tomando cartas en el asunto. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca habría tenido el primer antecedente relacionado a planes de ahorro donde se logra una medida cautelar. Recordemos que en relación a los planes de ahorro para compra de vehículos, la situación con cuotas totalmente exorbitantes ameritaba al adherente iniciar una acción judicial. Esa acción judicial tenía como objeto reestructurar el plan. Vamos de nuevo, es decir, esa acción judicial que se iniciaba para poder buscar algún tipo de solución frente a la gran cantidad, al monto elevado que tenía la cuota, tenía como finalidad reestructurar la cuota, reestructurar el plan, como objeto principal de la acción que se iniciaba. Este tipo de modalidad se ha repetido, reitero, en todo el país. Como objeto principal, la reestructuración del plan. También se pedía que la justicia ordene, de tener una resolución favorable, la devolución del dinero, que muchos adherentes consideraban que se había pagado de más por esta desproporción evidente en el valor de la cuota. Porque a mí me habían garantizado que iba a tener determinado valor y no cumplió con ese valor. Y por otro lado, se planteaba algún tipo de sanción económica hacia la automotriz. Es lo que llamamos en derecho del consumidor daño punitivo. Aquella sanción económica disuasiva tendiente a cambiar conductas. Es decir, pensemos que ¿qué hizo la automotriz al momento de tomar conocimiento de que las cuotas se estaban disparando? ¿Llamó a todos los ahorristas y dijo, vamos a buscar una solución? No. La sociedad anónima
siguió imprimiendo los cupones de pago de cuotas, sabiendo que las cuotas tenían montos totalmente abusivos, sabiendo que esto estaba generando perjuicios de índole personal y familiar a cada ahorrista, porque estaban en presencia de una cuota. Pensemos también, y hacemos un paréntesis, en las personas que compraron el vehículo bajo esta modalidad, es decir, ya lo tenían en su poder, ya lo habían adjudicado, y como todos sabemos, cuando uno retira el vehículo se constituye un derecho real de garantía, que es la prenda con registro. Ese vehículo sale prendado. Entonces, pensemos en ese ahorrista que no solamente es suscriptor, es adherente, sino también se transformó en un deudor prendario, donde sabemos que las ejecuciones prendarias son de fácil ejecución, obviamente por eso es un procedimiento ejecutivo totalmente rápido, donde para otro, esa persona que tenía cierta estabilidad en la cuota, llegó el momento en que empezó a dispararse en el valor y no puede pagar más, y si deja de pagar se puede iniciar precisamente esta ejecución prendaria y perder el vehículo directamente, con más una deuda que le va a quedar con la automotriz. Entonces, ese era el contexto donde nos encontramos. Entonces, muchos llegaron a la justicia para pedir la reestructuración del plan, como venimos diciendo. ¿Pero qué pasó? Un proceso judicial puede demorar, estamos hablando del año 2019, donde empezaron a surgir estas acciones judiciales. Un proceso judicial nos puede demorar 1 año, 2 años, 3 años. Hemos visto casos hasta de 4 años, porque durante todo el proceso van surgiendo cosas. Pensemos hoy que estamos en una etapa, por la pandemia del coronavirus, donde no tenemos tribunales. Entonces, cualquier proyección que podíamos haber hecho con nuestros clientes meses atrás, con respecto a una resolución, hoy no se puede cumplir, precisamente por este contexto. Entonces, lo que uno plantea es que un proceso judicial puede demorar tanto, y mientras tanto que el adherente, el ahorrista, el consumidor, el suscriptor va a tener que seguir pagando una cuota elevada. Bueno, por ese motivo, muchas personas que iniciaban el proceso judicial y pedían como una cuestión de fondo la reestructuración del plan, pedían preventivamente que la cuota se reduzca. Y se establecía como un parámetro la cuota del mes de abril del año 2018. En el mes de abril del año 2018, hasta esa fecha, la cuota mantuvo cierta estabilidad. Podemos decir hasta cierta estabilidad prometida por la concesionaria, por el vendedor del plan de ahorro, por la automotriz. Es decir, hasta esa fecha la cuota mantenía cierta estabilidad. Bueno, por ese motivo, muchos juzgados del país tomaron como parámetro la cuota de abril del año 2018. En ese sentido, decíamos recién que se presentaron medidas cautelares, como una medida hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos una ley de mediación previa, judicial, donde antes de correr traslado de la demanda se insta a la parte frente a un mediador que es totalmente neutral, imparcial, a tratar de llegar a algún tipo de entendimiento entre las partes. Pero ¿qué pasaba? Si nosotros íbamos a la mediación y después recién ahí tenía que presentar la acción judicial y recién ahí tenía que pedir la medida cautelar, iba a demorar mucho tiempo. Entonces, la misma ley de mediación de la provincia de Buenos Aires nos permite a nosotros como abogados pedir que se nos exceptúe del proceso de mediación hasta tanto quede firme la medida cautelar. Bueno, ¿qué pasó frente a la medida cautelar? Primero que se dan los presupuestos. Para pedir una medida cautelar se tienen que dar determinados presupuestos. Dentro de los presupuestos que se tienen que dar, estamos hablando que tiene que haber un derecho específico para poder reclamar. ¿Eran ahorristas? Sí, eran ahorristas. A su vez, otro de los presupuestos que tenemos es el peligro en la demora. De no tomar una decisión en este momento y esperar el proceso, todo un proceso judicial, ¿podía generar algún perjuicio? ¿Y ese perjuicio podía ser irreparable? Sí, porque podía generar algún tipo de mora en el pago. Una persona que ya no puede pagar más esa cuota, y eso iba a generar eventualmente una ejecución prendaria y podríamos estar en presencia hasta la pérdida del vehículo por más que estemos en un proceso judicial.
se podría haber dado el caso. Y a su vez también otro de los presupuestos de la medida cautelar es la contracautela. Hoy les decía que estamos en presencia con los planes de ahorro en una relación de consumo. Y si estamos en presencia en una relación de consumo, tenemos que invocar los derechos de la ley 24240. Y hay un articulito en la 24240, que es el 53, que nos permite a nosotros acceder a los procesos administrativos, a los procesos judiciales, procedimiento administrativo, procesos judiciales, de manera gratuita. Entonces, esta forma de poder acceder y no tener que abonar u ofrecer algún tipo de caución, teníamos ya los presupuestos de las medidas cautelares. Yo les quería compartir a ustedes un extracto de una resolución judicial del departamento de Bahía Blanca, judicial de Bahía Blanca, que efectivamente ordenó y consideró que se encontraban acreditados los presupuestos de las medidas cautelares, precisamente la verosimilitud en el derecho, y una resolución, como les decía, de Bahía Blanca, y me gustaría leérselas textual, porque creo que es muy esclarecedora esta resolución. Estamos hablando de una resolución de un juzgado de Bahía Blanca, el juzgado número 1 de Bahía Blanca, en diciembre del año pasado, donde ordenó e hizo lugar a una medida cautelar a favor de un bahiense que accedió a la justicia pidiendo que se reestructure el plan y a su vez como medida cautelar que se reduzca, hasta tanto se lleva a cabo todo el procedimiento, se reduzca esa cuota. Esta resolución es del Juzgado Civil y Comercial número 1, que podría ser el primer antecedente que tenemos en la provincia de Buenos Aires, con una resolución favorable. Por lo que yo estuve estudiando en el caso, esta sería la primera resolución que se cuenta en la provincia de Buenos Aires. Y lo importante acá, cuando habla de la verosimilitud en el derecho. Y dice textual: dejando sentada la importancia de la variabilidad de la cuota, que se aparenta con la mutabilidad del valor básico del rodado, cierto es que dicha actualización no debe configurar un accionar unilateral abusivo. Reitero, ¿qué dice el juez? Que dicha actualización, estamos hablando de esa modificación de la cuota, en virtud de la modificación del valor del rodado, en virtud de los aumentos establecidos por cómo se había disparado el dólar en el 2018 y en el año 2019, dice que no debe configurar un accionar unilateral abusivo, que quiebre el equilibrio contractual y la previsibilidad de las partes que meritaron al momento de su celebración. Muy claro. Es decir, un adherente que acorde a su economía pensaba abonar una cuota de un valor X y que esa cuota representaba no más de un 10%, de un 15% o el porcentaje que sea, y esa persona decide contratar y firma un contrato, no puede pasar que en el desarrollo de la relación de consumo se dispare a valores que generen serios perjuicios de índole económico a ese ahorrista, con el gran temor, como decía recién, de poder perder todo, porque no solamente una deuda que le va a generar a favor de esta sociedad anónima de ahorros para fines determinados, sino también de la posibilidad, si ya tiene el vehículo en su poder, que firmó una ejecución prioritaria, de perder el vehículo mediante esa ejecución. Entonces, hemos tenido en Bahía Blanca resoluciones favorables con algunos juzgados. Y en este sentido, lo que ha resuelto el juzgado de Bahía Blanca frente a este panorama es retrotraer la cuota a valores de abril de 2018 de manera preventiva, aplicando una tasa con un interés anual del 54%, que es lo que estableció la inflación, precisamente los índices inflacionarios previstos para el año 2019, y se fijó como un tope esos 54%, donde, por ejemplo, para citar un caso testigo, una persona que pagaba de cuota 17.000 pesos actuales, cuando tendría que estar pagando aproximadamente 5.000, 6.000, 7.000 pesos, bueno, el juez ordenó que pague efectivamente esos 7.000 pesos por haber presentado la acción judicial
y mientras tanto se desarrolla el proceso. El proceso que apunta, reestructurar el plan. Que el plan sea justo, que sea razonable para ese adherente y para el resto de los adherentes que están dentro de ese plan de ahorro. Entonces, esto es muy importante porque juzgados de Bahía Blanca han tomado este tipo de resoluciones. Lo que se ha dado en Bahía Blanca, que no tenemos, o mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires, no tenemos ninguna resolución que tenga alcance colectivos. Si bien se ha pedido, no se ha invocado representación colectiva, pero sí se ha pedido que tenga alcance para todos los ahorristas de determinado plan, de determinada automotriz, no se ha logrado hasta la actualidad. Pero en otras provincias, como en Río Negro, en Córdoba, se han logrado medidas con alcance colectivo. Y estas medidas son muy interesantes porque, lo mismo, toman como parámetro la cuota de abril 2018 y retrotrae el valor a ese mes. Le fija una tasa de interés razonable, no un disparate, como se ha fijado, como lo fijan de manera unilateral las automotrices, que son las administradoras de este plan de ahorro, y de esa manera generando un perjuicio para el adherente. Esto es con respecto al tema de las medidas cautelares. Medidas cautelares que en algunos juzgados han considerado que no se dan los presupuestos para la medida cautelar y por ese motivo lo han rechazado. Y lamentablemente también en lo que respecta al Departamento Judicial de Bahía Blanca hemos tenido juzgados que no hacen lugar a este pedido de medida cautelar. Tienen otro criterio totalmente distinto. Leo algunos pasajes de algunas resoluciones que han rechazado las medidas cautelares. Dice: conforme a la acción que se deduce y a la situación fáctica expuesta en demanda, se advierte que se trata de una decisión anticipatoria. Es decir, pensemos que son medidas cautelares innovativas. Algunos piensan que se está cuestionando también o que se está resolviendo la cuestión de fondo. No, la cuestión de fondo se va a resolver, y en las medidas cautelares donde los jueces determinaron que hacían lugar a esta medida cautelar retrotrayendo el valor de la cuota a montos similares al mes de abril de 2018, expresamente aclaran que no es una anticipación de sentencia. Como también se aclara cuando se rechaza la medida cautelar que no se anticipa sentencia, que puede tener otro criterio. Pero, reitero, algunos de los pasajes que obviamente entiendo que no comparto, de algunos juzgados de Bahía Blanca, dan cuenta que conforme a la acción que se deduce y a la situación fáctica expuesta en demanda, se advierte que se trata de una decisión anticipatoria. Otros jueces entendieron que frente a la situación fáctica expuesta en demanda, sí correspondía y estaba más que acreditada la verosimilitud en el derecho. Son cuestiones de criterio. Lamentablemente, son cuestiones de criterio. También dice que se entiende que el recaudo de apariencia del derecho no se encuentra acreditado suficientemente en el supuesto. ¿Qué más hay que acreditar? Si acompaña un contrato firmado, un formulario predispuesto, donde si lo miramos desde el punto de vista del consumidor, al ser un contrato predispuesto hay que mirarlo con varios ojos para evitar que tenga cláusulas que son abusivas, en virtud de lo normado por la 24240 o en virtud de lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y algunos juzgados han considerado que no es procedente la medida cautelar. Medida cautelar, reitero, que es una medida cautelar innovativa y que es una medida obviamente excepcional que se pide. Como todas medidas cautelares, deben tomarse los presupuestos, pero frente a la duda o alcance de interpretación de la legislación, decíamos, si nos amparamos y si estamos convencidos que eso no se discute, estamos en presencia, no se discute en doctrina obviamente, estamos en presencia de una relación de consumo, precisamente al estar en presencia de una relación de consumo, se debe aplicar que ante la duda a favor de la parte débil, que sería el consumidor. Esto con lo que respecta a las medidas cautelares. Entonces tenemos este plan de ahorro, donde se plantea la teoría de la imprevisión, entre otras cuestiones, y se pide la reestructuración del plan, y previo a resolver todo este tema, se pide esta medida cautelar. En todo el país se han presentado varias acciones judiciales. Ha tomado cartas en el asunto también la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde ha cargado una demanda, un formulario
a modo de formulario para que cada persona que esté envuelta en esta situación pueda presentar su demanda con el abogado de confianza. Y por lo que uno entiende hoy, el contexto como está dado, la única opción que tiene el ahorrista, esta persona, este consumidor, este adherente, este suscriptor, es iniciar la acción judicial. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá estoy buscando la resolución de la autoridad de aplicación, recientemente, el día sábado, el 11 de abril, salió una resolución de la Inspección General de Justicia. Recordemos que nuestro país decretó la emergencia económica y sacó una resolución, sacó una ley del Congreso de la Nación relacionada a la emergencia económica, esa ley de solidaridad social. Acá ya no nos posicionamos en la emergencia sanitaria por la pandemia o por este aislamiento social preventivo y obligatorio, sino que estamos hablando de la emergencia económica decretada por el gobierno nacional. Emergencia económica que a partir de la ley 27.541 decretó un paquete de medidas con suspensiones, prórrogas y demás, y se decretó por un periodo de tiempo. Esa ley de emergencia económica y solidaridad social, en el artículo 60, establecía que el Banco Central de la República Argentina debía estudiar esta situación que se venían dando para los créditos hipotecarios bajo la modalidad de UVA y los planes de ahorro para compra de vehículo automotor. ¿Qué le pedía la ley de solidaridad social? Que el Banco Central busque mecanismos de esfuerzos compartidos. ¿Y qué reconocía la ley? Que si estábamos en presencia de situaciones desventajosas para una de las partes. Todos nos preguntamos, ¿para qué parte? Y lamentablemente para la parte débil, como siempre sucede, es decir, para la parte débil de la relación de consumo, ya sea el ahorrista, ya sea la persona, el deudor hipotecario bajo la modalidad de UVA, es la parte débil y es el que se ve perjudicado. Entonces, ¿qué decía la ley? Reconocía que había una desventaja, que había algún tipo de perjuicio. Frente a que se estaban generando consecuencias desventajosas. Entonces, esas consecuencias desventajosas pedía la ley, la 27.541 pide expresamente que el Banco Central de la República Argentina establezca mecanismos de esfuerzos compartidos. Mecanismos de esfuerzos compartidos. Eso fue aprobado en diciembre del 2019. Parece que pasó mucho tiempo, pero es que han pasado tantas cosas de esa fecha a la actualidad. Pero bueno, eso fue aprobado por nuestro Congreso de la Nación en diciembre del año 2019. Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y recién ahora en abril sale una resolución. Y esa resolución, sale una resolución vinculada a los planes de ahorro para compra de vehículo. Ahora después voy a hacer un paréntesis y voy a hacer una aclaración con compra de vehículos bajo la modalidad de UVA. Pero vamos a terminar lo del plan de ahorro. En lo que respecta a los planes de ahorro, el Banco Central recién el pasado sábado, el 11 de abril del 2020, el pasado sábado, se publica a través de la Inspección General de Justicia una resolución, la número 14 de este año. ¿Qué dice la resolución? Al margen de que establece varias cuestiones, suspende las ejecuciones prendarias, entre otras cuestiones, plantea algún tipo de prórroga, o mejor dicho, de diferir la cuota para más adelante. Y establece algunos parámetros que puede ser en las primeras cuotas hasta un 30% de la alícuota, después habla de un 20% para las 4 cuotas restantes y después un 10% para la que continúa. Implicando, en concreto, que si el plan de ahorro terminaba de abonarse la última cuota, supongamos en agosto o del año que viene, frente a esta modalidad se iba a extender 12 cuotas más. Al margen de esa situación, si uno lee la letra fina de esta resolución,
da cuenta algo que dije al comienzo de esta charla. Precisamente se mira a este plan de ahorro no con ojos protectorios para el adherente, para el consumidor, sino que más bien se mira esta situación de plan de ahorro para que no perjudicar a las automotrices. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tendría que haber hecho esta resolución es reestructurar los planes de ahorro. Reestructurar de una forma tal que no pierda el ahorrista frente a la gran ganancia que ya han tenido, las automotrices. ¿Y por qué digo esto frente a las grandes ganancias? Porque pensemos lo siguiente: si uno analiza el plan de ahorro y ve el cupón de pago, dentro del cupón de pago puede prestar atención que tenemos en el cupón de pago el valor de la unidad móvil. Y si yo compré determinado vehículo y en el mercado tiene un valor, digo cualquier precio, porque hoy en día estamos perdidos con los precios, pero si yo veo que ese rodado en el mercado tiene un valor de venta aproximado en 700.000 pesos, 800.000 pesos, si yo voy al cupón de pago del mismo vehículo que estoy pagando, que capaz que retiré hace 2 años, que no es 0 kilómetros ya, porque lo retiré hace 2 años, capaz que ese vehículo tiene un valor de 1.200.000. Es decir, en algunos casos superan porcentajes elevadísimos el valor de la unidad. Como dice el cupón de pago, móvil. Es decir, eso se va modificando, ese valor de la unidad, del automotor, se va modificando, hasta llegar precisamente, como les digo, a valores muy elevados, y de esa manera se toma para poder determinar la cuota. Entonces, esa es la situación que se está planteando. Precisamente una situación donde el adherente se ha visto muy perjudicado, en algunos casos no han podido pagar la cuota. Al no pagar la cuota, inmediatamente empiezan los llamados de los estudios jurídicos de otras localidades, del sector de cobranzas, donde utilizando técnicas que son reprochables y que van en contra del trato digno regulado por el artículo 8 bis de la 24240, afectan al consumidor, afectan la dignidad del consumidor. Entonces, precisamente esta situación necesitamos que se lleve a cabo a través de una reestructuración seria, y no de seguir pensando esta situación fuera de una faz protectoria para el consumidor. En relación a los planes de compra de vehículos bajo la modalidad de UVA, se dan situaciones similares. Acá es un crédito que se saca directamente para comprar un vehículo, y en ese vehículo que se compra, se lo compra con una entidad bancaria, ¿no? Entonces, esa entidad bancaria que precisamente presta el dinero empieza con una variación acorde a los índices inflacionarios, y la misma situación, cuotas que empezaron a ser muy bajas, empezaron después a tener montos totalmente exorbitantes. Entonces, esa situación, reitero, generó también mismo planteo. Entiendo yo que hay un solo juzgado que sacó una resolución similar a retrotraer el valor de la cuota. Se sigue viendo así. Pero no es similar al plan de ahorro, ¿no? Como les decía recién, en lo que respecta al crédito UVA, hace poquito salió una resolución de un decreto nacional, un DNU, donde cierran y frenan las ejecuciones prendarias, producto del UVA, y congela hasta el 30 de septiembre de este año el valor de la cuota bajo la modalidad de compra de vehículos por UVA. Quería hacer esta aclaración porque es distinta a la que respecta a planes de ahorro. Bueno, la verdad que creo que se hablaron de todos los temas que teníamos previsto, en este sentido bajo la modalidad de plan de ahorro. Hablamos de la jurisprudencia local, que era uno de los temas que queríamos abordar
en esta instancia. Y la verdad que muy contento por la respuesta de la gente que han seguido esta transmisión. Los invitamos al próximo martes 14, hoy es 14, martes 21 el martes 21 de abril, donde vamos a tener otra transmisión en vivo relacionada a los derechos del consumidor, aprovechando que hoy estamos en un contexto de emergencia sanitaria, que hasta ahora es la única forma que conocemos para hacer frente a esta pandemia. Bueno, aconsejamos que se queden en sus casas y aprovechar estas instancias de charlas virtuales para poder mantenernos informados y poder estar también entretenidos y actualizados. Muchas gracias.